Let's open up our Bible to the book of Psalms. En el capítulo 51, Chapter 51. y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, We're going to read from verse 1 to verse 3. y después nos vamos a brincar al versículo 7, vamos a leer del versículo 7 al versículo 12, y después nos vamos a brincar por último al versículo 17. Todos estos versículos hay en el mismo capítulo 51. Then we're going to jump to verse 7 through 12. And after that, we're going to end it in verse 17. ¿Estamos listos? Are we ready? Muy bien, esto escribe el salmista David y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos a brincarnos al versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Now, the word of God reads as follows, brothers. This is chapter 1 of Psalm 51. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto thy multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. Against thee, thy only God, I have sinned and done this evil in thy sight. And we jump over to verses 7, brothers. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide my face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. And we jump over to verse 17, brothers. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Amén. Amén. Hermano, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema: Dios no desprecia un corazón humillado. Diga conmigo: Dios no desprecia un corazón humillado. Vamos a hacer una oración. Oren por un par de servidores para que podamos compartirles con libertad esta palabra. Padre bendito, Señor, una vez más estamos aquí, Señor, delante de ti, delante de tu pueblo, pidiéndote, Señor, que tú nos des la gracia, la sabiduría, el conocimiento, la revelación, el entendimiento para poder compartir este mensaje a tu pueblo en esta tarde. Señor, que este mensaje pueda tocar a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y aquellas personas que nos acompañan en este lugar y que nos siguen también a través de las plataformas digitales. Señor, todo lo que hacemos, como siempre, Padre, lo hacemos para exaltar y glorificar tu precioso nombre. Señor, una vez más pedimos de tu gracia y tu misericordia para que tú nos ayudes a llevar a cabo, Señor, esta tarea. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Denle un aplauso, Señor. Give applause Denle to un the aplauso fuerte, hermanos, al Señor Jesucristo.
Denle un aplauso fuerte, hermanos. Gloria a Dios. Tomen su lugar, por favor. You have a seat, brothers, and Dándole un fuerte gloria a Dios. give a glory to God. And I Gloria have a titled Dios. this message, brother, God does not despise a humiliated heart. Queremos darle la bienvenida a Jordan. Jordan, ¿quién es Jordan? We Jordan. want to welcome Jordan. Podría ponerse de pie, por favor, la persona Stand que lo for us, acompaña Jordan. también para sean bienvenidos. Welcome. Bienvenido, Jordan. ¿Qué deseamos para Jordan, hermanos? What do we desire for Jordan? Que Dios lo bendiga, ¿verdad? That God bless Que Dios lo Jordan. bendiga y que esta palabra también pueda bendecir su vida. That this word may bless his life. Dios no desprecia un corazón humillado, God does not despise a humiliated heart. un corazón que viene delante de la presencia del Señor cuando ha pecado, cuando le ha fallado y viene con humildad. Dios nunca lo va a despreciar. Fíjese bien, este es el mensaje. A heart that comes before the Lord, a broken heart, the Lord will never despise it. Hermanos, el salmo que acabamos de leer en este momento, el Salmo 51, Brothers, the psalm we just read, Psalm 51, es un salmo que fue escrito por el rey David. is a psalm that was written by King David. David había tenido relaciones íntimas con Betsabé. Now David had intimate relations with Bathsheba. Betsabé era una mujer casada She was married, y después de que este hombre estuvo manteniendo por un tiempo relaciones sexuales a escondidas, claro está, con ella, now when this man had intimate relationship with this woman for a while now, esta mujer queda encinta, esta mujer queda embarazada, Betsabé. this woman becomes pregnant. Y después de que David trata de ocultar su pecado, And after David tries to hide this sin, este hombre manda a traer a Urías, era un soldado muy fiel del rey, el cual estaba allá en la guerra, he calls over Urias, which is the leader of the army, y trata de embriagarlo para que él duerma con su mujer y pues ahora sí que culparlo a él, ¿verdad? Del embarazo de la esposa. and he tries to get him drunk so he can sleep with his wife, so he can blame it on him. Pero esta estrategia no le funciona a David, Now this strategy does not work for David. así que no le queda otra que mandarlo con una carta al general Now he has no other option but to send him with a letter to the general, para que el general lo ponga en lo más fuerte de la batalla y ahí es donde Urías, Eteo, un soldado fiel del rey David, muere. so that the general can put him in the head of the battle in danger so he can lose his life. Quiero que me vaya siguiendo con esta historia. I want you to follow me with this story. Porque mire, después de que David hizo todos estos pecados, no solamente el pecado de adulterio, el tener relaciones sexuales, Now after David did all these sins, not only the sin of being an adulterer y de haber planificado la muerte de Urías, su soldado fiel, and planning the murder of Urias, his soldier, este hombre trata de mantener todos estos pecados a ocultas. this man tries to hide these sins. Este hombre trata de que nadie se dé cuenta. Él pensó que nadie se había dado cuenta. Dijo, lo maquiné todo tan bien, lo maquillé todo tan bien que nadie se va a dar cuenta. Now he thinks I did this and I planned it well that nobody will ever find out. Pero yo creo que a este hombre se le había olvidado que a Dios no se le pasa nada y que Dios todo lo ve. Now he forgot one thing, that God sees everything. Porque nuestro Dios es un Dios omnisciente y es un Dios omnipresente que a Él no se le puede ocultar absolutamente nada. Because our God is omniscient and omnipresent, that nothing can be hidden from him. Dios lo había estado esperando a ver si él podía ir delante de él y confesar sus pecados. Now God was waiting for David to come to him and confess his sins. Sin embargo, como este hombre nunca lo hizo, los estuvo teniendo bien guardaditos por ahí. Now since this man David never came to him, Llega un momento cuando Dios le habla al profeta Natán, uno de sus profetas del Señor, so the Lord sends over the prophet Nathan to confront David with y his lo, sins. y lo envía a David para que Natán confronte a David con los pecados que él había estado cometiendo a escondidas. To confront him with the sins that he was committing behind his back. Pecados que según David los había tenido muy bien maquillados y nadie se había dado cuenta. Sins that David thought he had very well put away and hidden from everyone. Así que después de que el profeta Natán lo confronta y le deja saber que él es el hombre que había cometido esos pecados, Now when the prophet Nathan confronts him and makes him see that he is the man that committed these sins, y que Dios estaba enterado de todo lo que este hombre había hecho, hermanos, and that God knew everything this man had did, brothers, este hombre se duele, fíjese bien.
this man becomes hurt y este hombre se arrepiente de sus and pecados. he repents from his sins. Y es ahí donde David escribe el Salmo 51. And this is where David writes Psalm 51. Y David escribe el Salmo 51, escribe diciendo en el primer versículo de este Salmo: And now in this psalm, in the first verse, he writes, ten piedad de mí, oh Dios, have mercy upon me, O ten God. piedad. Have mercy. Mire las palabras de este hombre. Look at the words of this man. Él le dice: conforme a tu misericordia, According to thy loving kindness, conforme a la multitud de tus piedades. and according unto the multitude of thy tender mercies. Él dice: borra mis He rebeliones. says, blot out my transgressions. Porque él se sentía sucio, se sentía indigno Because he felt dirty de la posición que él tenía delante de Dios. of the position he had before the Lord. Él se sentía sucio, se sentía indigno por el pecado. He felt dirty and unworthy before the Lord. Y él le dice: ten piedad de mí, oh Dios. And he says, have mercy of me, O God. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. According unto thy multitude of the mercies, blot Y out my este hombre transgressions. desgarra su corazón delante de Dios. And this man tears his heart open before the Lord. Este hombre desgarra su corazón delante de Dios, hermanos. He tears his heart open before the Lord, brothers. Con ayuno, With con fasting, lágrimas with tears, y con humillación. and with humility. Porque este hombre entró en un ayuno profundo con Dios. And this man went into a profound Porque él fasting sentía with un dolor God. profundo por el pecado que él había cometido Because contra he had Dios. a deep pain for what the sin he had committed. Y es ahí donde David también escribe en el versículo 17 de este salmo: And this is where David also writes in verse 17 of this al corazón contrito y humillado, It says that sacrifice to God a broken and contrite heart. no lo despreciarás tú, oh Dios. Thou wilt not despise, O A un Lord. corazón contrito y humillado, And a broken heart, a contrite heart. no lo despreciarás tú, oh Dios. Thou wilt not despise, O Lord. Hermanos, un corazón contrito y humillado Brothers, a broken and contrite heart. es un corazón que siente dolor por el pecado. It's a heart that feels pain for sin. Es un corazón que siente arrepentimiento por el pecado que está cometiendo o que ha cometido. It's a heart that feels repentance for a sin that it's committed or it's Es un corazón committing. que tiene la convicción It's a heart that's convicted. de que no quiere volverle a fallar a Dios una vez más. That does not want to fail God one more time. Eso es un corazón contrito y humillado. That is a contrite heart and a broken Es heart. una persona que reconoce que le ha fallado a Dios, This is a person that recognizes that he pero has que no failed quiere God volver a fallarle nuevamente. and does not want to fail him again. Es por eso que David le dice al Señor: This is why David tells the Lord, ten piedad de mí, oh Dios, have mercy on ten me, O piedad de God. mí, Have mercy on me, conforme a tu misericordia, according unto thy multitude conforme a of la mercies. multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tus piedades. According to the multitude of thy mercies, Él dice: borra mis rebeliones. blot out my transgressions. Hermanos, este hombre se humilló delante de Dios Brothers, this man humbled himself before the con Lord ayuno y con lágrimas, with fasting and tears, porque él sabía que la paga del pecado es muerte. because he knew that the wages of sin is death. Hermanos, ¿cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Brothers, how many know that the ¿Cuántos wages saben of que la sin paga del pecado es muerte? is death? Si usted está pecando delante de Dios, If you are sinning before the si Lord, usted tiene pecados delante de Dios y no los ha confesado, if you have sinned before the Lord and you la have Biblia not dice que la paga del pecado es muerte. confessed it, Eso es lo que dice la palabra de Dios. the word says that the wages of sin is death. Pastor, pero yo ya me bauticé. Pastor, but I already became Pero baptized. si después de bautizarse But after being usted baptized, tiene pecados ocultos you have hidden sins y no se los ha confesado a Dios, and you have not confessed them la unto Biblia the dice Lord. que la paga del pecado es muerte. The Bible says that the wages of sin Pero is la death. dádiva de Dios, But the gift of el God, regalo de Dios, the gift of es God, vida eterna en Cristo Jesús, is Señor eternal nuestro. life in the Lord Jesus Alabado Christ. Dios. Holy is the name. Alabado sea el Señor. Bless the Lord. Hermanos, David sabía que con Dios no se juega. David knew that with God you cannot play. ¿Cuántos saben que con Dios no se juega? How many know that with God you ¿Cuántos can't saben play? que con Dios no se juega? How many know this? Hermanos, con Dios no se juega. You can't play with God. Sin embargo, sabía Dios, sabía David, hermanos, David knew que un corazón contrito y humillado, that a broken and contrite Dios heart, nunca lo desprecia. God will never despise Dios it. nunca lo desprecia. He will never despise it. Hermanos, desgraciadamente hoy en día, escuche bien esto, Brothers, unfortunately, listen to this. Nowadays, las lágrimas y la humillación
The tears and the humility es algo que ha desaparecido de los altares. is something that's disappeared from the altars. Es algo que ya no se ve en los altares. You don't see this anymore in the Hoy en los altars. altares ya no hay lágrimas, ya no hay humillación. In the altars, there's no more tears, no more Es algo humility. que ya no se ve en los altares. You don't see this in the altars anymore. Hoy la gente ya no siente dolor ni remordimiento por el pecado. People Fíjese don't bien. feel pain or remorse for sin anymore. Hermanos, y no le estoy hablando de gente inconversa, ¿eh? And I'm not telling you about those that have not been No le converted. estoy hablando de gente inconversa. I'm not speaking of those that are not Le converted. estoy hablando de gente de Dios. I'm speaking to you of people of Le God. estoy hablando de gente que ya está en el camino de Dios. Those that are already in the Le ways estoy of the hablando de Lord. gente que está en el pueblo de Dios Those that are people of God. y que está pecando y están manteniendo pecados ocultos. That are sinning and hiding this Y ya no sins. tienen dolor ni And they remordimiento. don't have pain or remorse. Ya no hay lágrimas, ya no hay humillación aquí There's no more delante en el tears altar or de Dios. humility. ¿Qué le parece? How do you see this? Desgraciadamente hoy estamos viviendo en estos tiempos Unfortunately, now we're living in donde those gente days. que ya está en el camino de Dios mantiene pecados ocultos y piensan que Dios no lo ve. Dicen al cabo que el pastor no se da cuenta, Those that are in the way of the Lord that are al cabo que sinning. los hermanos no se dan cuenta y Say the piensan pastor como doesn't David, know. los tengo bien maquillados, nadie se va a dar cuenta. Nobody knows, not even the brothers. Y ya no hay lágrimas, ya no hay humillación, ya There's no hay no more remordimiento tears. en los altares. There's no more humility in the Estamos altar. viviendo estos tiempos, hermanos. We're living those days, Ya la brothers. gente peca como cualquier cosa. Gente que ya está en el camino de Dios, gente que sabe lo que debe de hacer y gente que sabe lo que no debe de hacer y lo está haciendo. Now the people are sinning, brothers. Y Those ya no that hay know the humillación. word, Y ya even no hay though lágrimas en los altares. there's no more tears in the altars. Y por eso la palabra de Dios This is why the dice word que of God tenemos que venir delante de Dios, hermanos, con un corazón contrito y humillado. says that we have to come to the Lord with a broken and Hermanos, contrite hay heart. gente que piensa que puede andar jugando con el pecado como lo hizo David. There are those that they think they can play with sin like David Y did, piensan que pueden andar haciéndolo y que no van a tener consecuencias. and think there will be no consequence. Es por eso que a veces Dios en su misericordia tiene que levantar y tiene que enviarles un Natán. This is why God in His mercy has to get up and Tiene send que him levantarles un Natán. and Nathan. Así the como el prophet Nathan. Señor tuvo que levantar al profeta Natán para ir y confrontar a David con su pecado. Just how He raised the prophet Nathan to go confront David with his Porque de sins. otra manera este hombre nunca iba a confesar nada, nunca iba a decir nada, iba a tratar de mantenerlo todo bien maquillado, bien guardado. Otherwise, he would have kept this all a secret. A veces Dios te va a tener que levantar un Natán para que te confronte con tu pecado. Sometimes Alabado God is sea going to have to Dios. raise a Nathan to Alabado confront sea you with your Dios. sins. Alguien que te haga ver tu pecado. Alguien que te confronte con tus maldades. Someone that will confront you with Para your ver sins. si Dios en su gracia y su misericordia te aparta y te hace que te arrepientes. Maybe that way you can repent. Hermanos, porque de otra manera, cuando una persona, un creyente, un hijo de Dios no se aparta de sus pecados, ¿sabe qué es lo que puede venir? Puede venir la vara. Viene la vara y la corrección. Because if those sinners that are knowing of the word of Cuando una God, persona está cometiendo pecados ocultos Do y not no se quiere depart. apartar de ellos, fíjese el proceso, fíjese lo que Dios hace. look at what God does to these Dios people. primeramente le levanta un Natán. Dios primeramente le levanta a alguien para que lo corrija. First, He'll raise someone to correct him. Pero si esa persona no se quiere apartar de sus pecados, no viene delante de Dios, se humilla con lágrimas, If this person does not want to repent and come to the Lord with prepárese tears, porque va a venir la vara. there will be discipline. Prepárese porque va a venir la corrección. There will be Y le voy a discipline. mostrar unos ejemplos de esto, miren. And I'm en going el to show Antiguo you some Testamento. examples of this. Esto le sucedió al rey Roboam This happened to the king y a Rehoboam. los príncipes de Israel. Yo no sé cuántos leyeron esta historia o la han leído. Esta historia se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, You find this in 2 Chronicles, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Usted va a encontrar esta verse historia. 12, chapter 12. Te voy a verses decir 1 una through cosa, 8. cuando tú eres parte del pueblo de Dios y tú le perteneces a Dios, Dios tiene todo el derecho de corregirnos. Now let me tell you something. When you Si belong to nosotros, Dios God, nos ama mucho, pero si nosotros no enmendamos nuestros caminos, Dios nos puede dar vara. Fíjese bien. God will speak to us, but if we don't correct our ways, He will give us discipline. Esto le pasó a Roboam. Mire la historia, mire, prácticamente pasó lo mismo que con David. Listen what happened to this king. Esta historia dice que Roboam era rey de Judá. It says that this king was the king of Judah. Este hombre era el rey del pueblo de Dios y este hombre tenía las leyes del Señor. He was the king of the people of God. He knew the laws Pero of God. dice la Biblia que cuando el reino de Roboam ya se había consolidado, And it says that we consolidated his kingdom. este hombre se apartó y dejó la ley de Dios y todo Israel lo siguió. He departed from the ways of the Lord, and all of Israel followed him. Porque dice la Biblia que, dice un dicho por ahí que como es el sacerdote, así es el pueblo. There's a saying says that how the priest is, this is how the Cuando people un are. líder, un pastor, por ejemplo, se aparta de la verdad,
When a leader departs from the truth, regularmente el pueblo también lo sigue y se aparta también. regularly the people will follow as Así well. que esta historia dice que el rey Roboam se apartó de la ley de Jehová. Now this story says that this king departed Este hombre conocía la ley de Dios, from the law of God. pero este hombre se aparta de la ley de Dios y el pueblo también se aparta So he departs from the ways of the Lord, and so does the people, y ellos se rebelan contra Dios. and rebel against God. Entonces, como ellos se rebelaron contra Dios, Now this is the way they rebel Dios against God. permitió, diga conmigo, Dios permitió God allowed, say with me, God allowed que Sisac, rey de Egipto, that the king of Egypt subiera contra Jerusalén. go up against Jerusalem. Y este hombre no subió solo, This man did not come up by este hombre himself. sube con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. He came against them with 1,200 chariots and Y dice que subió 3,000 con mucha horsemen, gente de a pie también. and people without number. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, hermanos, Because when we depart from God, brothers, Dios va a permitir que tempestades se levanten en tu contra. God is going to allow for storms to come Y yo up quiero against que you. medites ahorita en este momento. Yo quiero que medites en este I momento. want you to meditate on this now. Si hay alguna tempestad que se ha levantado en tu contra. If there is a storm that's been coming up Porque hay against veces you, que Dios permite que tempestades se levanten en tu contra cuando no deberían de haberse levantado. because sometimes God allows storms to come up against you, Y es porque hay gente que se empieza a apartar del camino de Dios. because maybe you're walking away from the ways Hay of the gente que Lord. está haciendo cosas que no le agradan a Dios y piensan que nadie se va a dar cuenta y piensan que Dios no los está observando. Now there are people that are doing things that God doesn't like, and they think God Y cannot Dios see. permite que se levanten tempestades en So tu God will contra. Así allow como us Dios le levantó una tempestad a este A hombre, a storm to come up Roboam. against you. Y dice que se levantó este hombre llamado Sisac, rey de Egipto, And it says that this man from Egypt y came fue up tomando against las him, ciudades fortificadas de Judá and he took over the fortified y cities llegaron of hasta Jerusalén. Judah and came out to Entonces Jerusalem. ahí viene la corrección. Now here comes the correction. Entonces Dios levanta un profeta, ya no era Natán, ahora era un profeta llamado Semalías. Now God raises a prophet by the name of Y Shemaiah. Semalías va con Roboam, porque Roboam se había apartado del camino de Dios. Now this prophet comes and talks to Rehoboam because Y he va had con los walked away. príncipes de Israel y les dice este profeta llamado Semalías, And he says to them, y le dice, así ha dicho Jehová el Señor, this is what the Lord has said. ustedes me han dejado Ye have forsaken me, y yo también los he dejado en manos de Sisac. and therefore I have also left you in the ¿Qué le hands of parece, Shishak. hermanos? Gente que conocía la ley de Dios. Those that knew the law of God. Hermanos, es algo muy parecido como lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios. It's something similar to what's going on in the people of God Estamos, today. estamos viviendo en un tiempo en el cual podemos estar pecando y como si nada está pasando. We're living at times that we can be sinning and Al like cabo que el nothing. pastor no se da cuenta, los hermanos no se dan cuenta y Dios tampoco se va a dar cuenta. Pastor, the brothers, and God will never Y know. ninguna tempestad se va a levantar sobre mi And vida. there's no storm that's going to come up against me. Pero Dios te puede levantar un profeta, un Natán. But God can raise a prophet, O Dios te puede levantar un Semalías para que venga y te confronte con tu pecado. a Nathan or a Shemaiah to confront you with your Desgraciadamente, sins. gracias a Dios, hermano, que este hombre, fíjese que escuchó la palabra profética de este hombre Now we thank God that this man listened to the prophet's word y este hombre se apartó de su pecado. and he departed from his sin. Y Dios le dijo, ustedes me han dejado And God said, you guys have left me, y yo forsaken también me. los he dejado en las manos de Sisac, rey de Egipto. So I have left you also in the hands of Shishak. Y mire lo que hizo este hombre. And look what this man did. Este hombre alcanzó a apartarse antes de que le llegara la vara. This man departed himself before discipline Y came. dice que los príncipes de Israel y el rey Roboam And it says that the principles of Israel, se humillaron. they humbled themselves. Se humillaron. They humbled Diga themselves. conmigo, se humillaron. Hermanos, humble. ¿qué necesitamos hacer cuando pecamos delante de Dios? What do we need to do when we sin before Dígame, the ¿qué Lord? necesitamos hacer cuando pecamos delante de Dios? What do we need to do? ¿Ocultar el pecado? Hide the sin? ¿Seguir pecando? Continue sinning? ¿Mantenerlo oculto? Acabo el pastor no se da cuenta. Hide it? The pastor doesn't Los know? hermanos no se dan cuenta. Brothers don't know? Vamos a mantenerlo escondido. We're going to hide it. Dios dice, tienen que humillarse solamente. God says, humble El yourself. Señor dice, el corazón contrito y humillado. A broken and contrite heart. No lo desprecias tú, oh Dios. He will not despise Entonces it. cuando el Señor le manda a Roboam este profeta, Now when God raises this prophet, dice que estos hombres se humillaron. it says this man humbled himself. Roboam entendió su situación y se humilló delante de Dios. Rehoboam understood the situation Se and humilló humbled delante himself de Dios. before God. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo Dios a este hombre, al profeta? And you know what God told this prophet? Le dijo, se han humillado, He says they've been humbled, no los destruiré, and I will not antes destroy los them. salvaré en breve.
I will save them. Y no, no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, And my wrath shall not be poured upon Jerusalem Porque by the ellos se hand han of humillado. Shishak, porque ellos se han humillado. because they have humbled Alabado themselves. sea Dios. Holy is his name. Hermano, Dios puede levantar una situación adversa en nuestra vida, Brothers, God can raise an adverse solamente situation para in our corregirnos, lives, hermanos. Solamente para corregirnos. only to correct us. Pero también Él puede detenerla But he can hold it si back nosotros nos humillamos. if we repent and Quiero que humble. pienses por un momento. I want you to think for a minute. Tal vez estás pasando por situaciones adversas en tu vida que no tenías por qué estar pasando. Maybe going through something adverse in your life that you need not to go Puede through. ser que a veces sean procesos de Dios. Tú has estado viviendo una vida recta Maybe it's a process of God. You're living a correct y life. estás pasando por un proceso de Dios. And you're going through the process of Pero God. tal vez tú sabías que tú estás viviendo una vida, que no estás viviendo una vida recta delante de Dios. Or maybe you know you're not living a wrecked life Y Dios before the primeramente Lord. te envía un profeta. Dios primeramente te envía una palabra And para God's- que te redireccione tu vida. God sent you a word to Pero straighten si your no life. haces las cosas como Dios te agrada, And you don't do things God, how lo God único que wants, viene después es la vara, hermanos. you will be disciplined. Lo único que viene después es la vara. Disciplined. Así es que Roboán, gracias a Dios que él se arrepintió Now we thank God that this king y Dios repented evitó el castigo que venía sobre and este God hombre. lifted the punishment that was coming to him. Mire, el caso también del profeta Manasés fue un caso parecido. Also, we see this in the prophet Manasseh, Yo no sé cuántos han leído acerca del rey Manasés. King Manasseh. Manasés, esta historia es un rey también de Israel, se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, Now we find this in the second of Chronicles, en el capítulo 33, en el versículo 1 al 13. verse 33, chapter 33, verses 1 to 13. Esta historia, hermano, dice que este hombre, él empezó a reinar muy jovencito, Manasés. Now this story says that this king began to reign when he was young. Y la Biblia dice que este jovencito tenía 12 años cuando él empezó a reinar. And he was only 12 when he began to reign. Y dice que Manasés reinó 55 años. He reigned for 55 Jerusalén. years in Jerusalem. Y aunque este hombre también, así como nosotros, él conocía la ley de Dios, And just like this man knew about the law of él sabía God, lo que tenía que hacer y él sabía también lo que no tenía que hacer. he knew what he could do or not do. Este hombre prefirió pecar y prefirió hacer lo malo. He preferred to sin and do what's bad in the eyes of God. Y este hombre dice que él empezó a hacer exactamente lo mismo que hacía la gente que no conocía la ley de Dios. And the word says that this man began to do things exactly how people do that do not know Hermanos, God. hoy en día estamos viviendo tiempos donde hay una frialdad y una insensibilidad en el pueblo de Dios. Today, brothers, we're living a time where there's no Que sensibility gente que pertenece a Dios with those that belong to God, hace cosas do things que hace la gente que no conoce de Dios. same as the people that do not know God. Estamos viviendo en do. estos tiempos, We're living hermanos. those things. Gente que ya conoce lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, Those that know not what to do or están to haciendo do cosas que no le agradan a are Dios. doing things that do not please God. Y lo hacen como si nada. And they do it like nothing. Y ya no hay lágrimas, no hay humillación, no hay dolor, no hay There's arrepentimiento, no no more- hay nada. No more tears, no pain, no nothing, no Piensan resentment. que no van a venir consecuencias sobre su vida. They think there will not be consequences in their Y hermano, lives. Dios a veces le ha hecho ver de una u otra vez, pero a veces han hecho caso omiso a las advertencias de Dios. Maybe God has warned them once or twice, but they have Y cuando not les ha listened. llegado la vara, hermano, piensan que Dios es malo, piensan que Dios es injusto y dicen, ¿por qué es que Dios está permitiendo estas cosas? Now, when discipline comes to their life, they say, why does God allow this to come to my life? Y no entienden que Dios en su misericordia lo está haciendo para ver si se arrepienten y se apartan de sus malos caminos. But they don't understand that with God's mercy, He's permitting this. Maybe they will depart from their sins. Bueno, pues este hombre Manasés, conociendo las cosas de Dios, era un hombre de Dios, Manasés. Now, this man, Manasseh, was a man of God. Dice la Biblia que él prefirió pecar y él prefirió hacer lo malo. It says, the Bible says that he preferred to do bad and Él sin. empezó a hacer exactamente lo mismo que hacía la gente pagana, la gente que no conocía a Dios. He began to do the same thing that pagans did. Y dice esta historia que este hombre levantó altares a los Baales And it says that he raised altars to the e hizo Baal imágenes de acera and made images of Asherah y le rindió culto. and worshiped them. ¿Cómo se llama eso, hermanos? How is that called? ¿Cómo se llama eso, hermanos? How is that called? ¿Cómo se llama eso? How is it called? Vamos, dígalo fuerte. Say it strong. Idolatría. Idolatry. ¿La idolatría es permitida para nosotros los creyentes? Idolatry is permitted for us. ¿No dice algo los mandamientos de Dios? Dice, no te harás imágenes, Does it not say in the ni commandments ninguna of God, semejanza thou shalt not de lo make que está arriba en images el cielo, of anything ni in en the la tierra, sky, ni debajo de la tierra? on the earth or below No te the earth. inclinarás ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, Thou shalt not que worship them, castigo la maldad de los padres sobre los hijos
hasta I la am a tercera y jealous cuarta God, generación. and I punish ¿No es those, eso lo que dice nuestro Dios? the first, second, and ¿No es third eso lo que dice generation. nuestro Dios? Is it not what God says? Sin embargo, este hombre, conociendo la ley de Dios, Now, unfortunately, this man, le knowing the importó law un of God, cacahuate he didn't care. y empezó a hacer lo mismo que hacían los pueblos paganos. And he began to do the same thing that pagans did. Hermanos, nosotros pensamos que idolatría Brothers, we think that idolatry, solamente es adorar un pedazo de palo, un pedazo de metal, un pedazo de barro. it's only when you worship something made of stone Que or tiene wood. ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Has eyes but cannot see, ears but cannot Pero la hear. idolatría va más allá que adorar un pedazo de metal o de barro. But idolatry goes beyond that. Hermanos, hay gente que a veces adora más el dinero que a Dios. There are those that love money more than God. Hay gente que a veces adora más el trabajo que a Dios. They love their work more than Hay gente que no God. puede venir a los servicios porque tiene tanto trabajo There o are tiene those tanto dinero que hacer que se ha olvidado de Dios. They can't come to the service because they need to work and make more Gente money. que pertenece al pueblo de Dios. Those that belong to the people of God. Alabado sea Dios. Glory to His name. Le han dado tanta importancia a veces al dinero, al trabajo, They have given such que importance se han to money, olvidado del Dios verdadero. work, that they have forgotten from their real God. Hermanos, cuando nosotros ponemos a algo o a alguien en el lugar de Dios, When we put something or someone in the eso place es of God, idolatría. that is idolatry. Cuando nosotros ponemos a algo o a alguien, puede ser a veces un familiar, alguien de nuestra propia familia, It can also be a family member. puede ser el esposo, la esposa, un hijo, una hija, Could be the husband, the wife, a daughter, a que son ocupe el lugar de Dios. that takes the place of God. Eso es idolatría. That's idolatry. Porque Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Because God has to Dios be debe first ser in el our primer life. lugar en nuestra vida. He has to be first place Nadie in our puede life. ocupar el lugar de Dios. No one can take Dios his debe ser place. lo más grande en nuestra vida. He has to be the Dios one debe ser in lo our life. primero en nuestra vida. First in our lives. Nadie puede estar por encima de Dios. No one can be above Him. Y este hombre había puesto la idolatría en primer lugar. And this man put idolatry Este in first hombre se place. había apartado de Dios. He had departed from God. Y yo creo que mucha gente a veces hemos caído en la idolatría. Many of us have Mucha fallen in gente a veces no idolatry. tenemos tiempo para trabajar en la obra de Dios. Sometimes we don't have time to work in the works of the Lord. Porque nuestro ídolo, el trabajo, nuestro ídolo, el dinero no nos permite. Because our idol work, money, does A not veces allow puede us ser un to. pasatiempo, un deporte, algo puede ser. Could be a sport or a Y ese es pastime. tu ídolo. Which is your Dejaste idol? un pedazo de madera, un pedazo de barro, un pedazo de metal, pero agarraste otro ídolo. You left the statue made of wood or metal, but you grabbed another idol. Y este hombre Manasés, conociendo las cosas de Dios, And this man, knowing the things of God, se apartó del camino de Dios. departed from the ways of God. Y entonces el Señor le habló directamente a Manasés. Now the Lord spoke to him directly. Fíjate que antes de la vara, antes del castigo, Dios nos habla. Now see, before discipline comes, God Antes de speaks que Dios to nos us. envíe la vara, antes de que Dios nos envíe el castigo, Dios nos habla en su Before misericordia. punishment comes, God talks to us. A David le envió a Natán. He sent Nathan to David. A Roboam le envió a Samalías. And Rehoboam, he said Shemaiah, Para que estos hombres se arrepintieran de sus pecados. so they would repent from their sins. Pero a Manasés no le envió ningún profeta. But not to Manasseh. A Manasés Dios le habló He directamente. spoke to him directly. Y hermanos, y yo creo que muchas veces Dios nos ha hablado a nosotros directamente. Brothers, and I think many times God Hay has veces que spoken Dios to te ha us hablado directamente a través de la palabra. directly through the word, Hay veces que Dios te ha hablado a través de un canto. through a Dios worship te ha hablado a song, través de una predicación. through a preaching, Dios te ha hablado a través de un sueño. A dream. Dios te ha hablado a través de una palabra profética. a prophetic Apártate word. de ese pecado. Ya no sigas haciendo esas cosas. Depart from that sin. Lo que estás haciendo me desagrada. What you're doing is not, Apártate de esas cosas. depart yourself from Pero hay that gente sin. que no entiende. But there are those that Hay do gente not que gracias a understand. Dios se aparta de esas cosas. There are those that do Pero hay depart, gente que no entiende. but those that do Y not ese fue el caso de understand. Manasés. And that was his case. Roboam, gracias a Dios, se apartó de esas cosas. King Rehoboam Y Dios departed from detuvo el those things. castigo que venía contra And God Roboam. held back the punishment that was due to him. Alabado sea Dios. Glory to Alabado the sea Lord. Dios. Glory to the Lord. David se apartó. David se arrepintió. David repented. Sin embargo, Dios le dijo a través del profeta del profeta Natán, Now God told him through the prophet Nathan, Dios ha perdonado tu pecado. God has forgiven your sin. Sin embargo, la vara nunca se apartará, el castigo nunca se apartará de tu casa. But this punishment ¿Se shall acuerda que never le dijo? depart from you. Las consecuencias nunca se apartarán. Consequences, they Hermanos, shall never depart from you. hay gente que piensa que puede andar pecando y haciendo cosas escondidas y no va a haber consecuencias. There are those that can think that they keep Si on no te sinning, apartas, tarde que temprano te va a caer la vara. and there will be no consequences. But Dios sooner le or later, perdonó a David su pecado, sooner or later, pero le dijo las consecuencias nunca se van a apartar. La espada no se apartará de tu casa. there will be consequences, and the Y así fue sword después de que David murió. Sus Shall hijos not- estaban todos peleados unos shall not contra depart from your otros. house.
Porque las consecuencias, el pecado siempre trae consecuencias. Because sin always brings consequence. El pecado siempre trae consecuencias. Sin will always bring consequence. Entonces Dios le habló a Manasés directamente, Now God spoke to him directly. mas él no entendió. Diga conmigo, mas él no entendió. He did not listen. Hermanos, qué triste es cuando hay gente que no escucha. Dice, mas él no escuchó. How sad it is when those that do not Diga listen. conmigo, just mas él no escuchó. say with me, Manasseh did not listen. ¿Cuántos han batallado a veces con algún hijo, hermanos? ¿Cuántos les ha tocado batallar con un hijo? How many of you have struggled with a son Que usted le habla that you speak to y him le habla and you talk to him y ya le habló alguien and someone spoke y to ya le him? habló Dios God spoke to him. y ya le habló la Biblia Bible spoke to him. y ya le habló alguien Somebody spoke y to el him hijo no entiende and he doesn't y el listen hijo es rebelde and he's a rebel. y el hijo es contumaz. ¿A cuánto les ha pasado? How many going through this? ¿Qué es lo que le va a venir a ese hijo? What is the son going to get? ¿Qué es lo que le viene a ese hijo? What is due his way? De repente le dan una llamada, You get a call. tu hijo está en la cárcel, Your son is in jail. tu hijo está en la correccional, He's in the correctional porque nunca quisieron entender. because they never wanted to listen. Hermanos, hay gente que está en el camino de Dios There are those that are in the ways of y the ya Dios Lord. les ha estado hablando de una u otra forma. Sin God embargo, ellos piensan que pueden mantener sus pecaditos ocultos, piensan que pueden andar jugando con Dios, And they el think cristiano, they can still hide the sin. y con Dios no se juega. You can't play with God. La paga del pecado es muerte, The wages of sin is pero la death. dádiva de Dios es vida eterna en But the Cristo gift of Jesús. Señor God is nuestro. eternal life in Jesus Christ. Hermanos, dice que Manasés no quiso escuchar la corrección. Dios le habló, pero Manasés no quiso escuchar. So Manasseh did not want to listen to God. Hay gente que se arrepiente y evita la corrección, hermanos. There are those that repent, Pero desgraciadamente hay otros que tienen que experimentar la corrección. but unfortunately there are those that need to Así que experiment Jehová trajo contra ellos punishment. a los generales del ejército del rey de los asirios. Eso dice la historia, usted puede leerlo. You can read the story that the generals of the army Contra came. Roboam le levantó al rey de los egipcios. He raised up the king of the Egypt. Contra Manasés le levantó al ejército del rey de los asirios, He raised them up against Manasseh. los cuales aprisionaron con grillos al rey Manasés. Prepárame una imagen, por favor. ¿Cuántos saben lo que son los Remember grillos? that image. No los grillos esos que cantan, no, no, no. Los grilletes, las cadenas. Shackles. You put Hermanos, shackles. hay gente que a veces está jugando con alguna adicción, con algún pecadito, con la pornografía. There are those that are playing with sin, maybe pornography. Al cabo papá no se da cuenta. My dad will Al not cabo know. mamá no se da cuenta. My mom will not know. Al cabo mi esposa no se da My cuenta. wife will not know. Y te voy a decir una cosa, si tú andas jugando con ese tipo de cosas, el diablo te va a encarcelar. And I'm telling you this, if you're El playing with diablo those te va a things, atar. the ¿sí? devil will tie Hay you. gente que está jugando con algún tipo de pecado y piensan que al cabo Dios no se da cuenta. There are those that are playing with sin Y and ese think Dios que nos protege, hermanos, God doesn't know. cuando nosotros andamos jugando con algún tipo de pecado, la pornografía, cualquier cosa, ese Dios que debería de protegerte, Now this God that's supposed to protect us when we're playing se hace a un lado with pornography or y sin. permite que entre un demonio de pornografía y te ate. Now this God that protects us steps to the side and lets a Porque devil, antes de eso Él ya te lo estuvo diciendo, Él ya te estuvo advirtiendo, deja eso. this No devil te estés metiendo en esas cosas, ya no sigas viendo esas cosas. comes and binds you. Ya no sigas cometiendo ese tipo de pecado. Deme esa imagen, por favor. See this image? Bueno, pues dice que Manasés no quiso escuchar, hermanos. It says Manasseh did not want to Y listen. dice que vino el rey de los asirios, And it says that the king of the los Syrians cuales came. lo aprisionaron con grillos, And así took him como está viendo prisoner esa with imagen. shackles. Así se llevaron a Manasés, así. This is how this man was taken away. Así se llevaron a Manasés. Esos son los grillos, los grilletes. This is like shackles, Así. chains. Y así como usted lo está viendo a ese hombre, hermanos, así hoy tenemos gente en el pueblo de Dios, que usted los ve sentaditos por ahí bien bonitos, pero están así. Su condición espiritual está así, así. Porque Dios les ha hablado, Dios les ha advertido que dejen ese pecado. Sin embargo, muchos están jugando al cristiano y no se dan cuenta que ya están así como Manasés. Así se lo llevó. Así se llevaron a Manasés. This is how Manasseh was taken. Now Y we dice see people que- sitting in church, and you might see them sitting there nice and chalant, Lea, but they're tied up like this spiritually. lea usted la historia. Read the story. Dice que lo aprisionaron con grillos al rey Manasés They put him in shackles. y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Así se llevaron a Manasés. They tied him with chains and took him to Literalmente, Babylon. físicamente se lo llevaron.
Physically, they took him. Hoy en día los cristianos no están así. Nowadays, Christians are not like this. Físicamente no están así, Physically, it's not like this. pero espiritualmente están así. But spiritually, they are. Por eso es que usted los ve así. This is why you see them with their head Unas, down. unas oraciones derrotadas, Prayers, unas broken vidas todas prayers, derrotadas. broken lives. No hay fuego en su vida espiritual There's no fire in their spiritual porque life están en esas condiciones. because they're in this condition. Porque hay pecado en sus vidas. Because there's sin in their Y life. desgraciadamente Dios les ha hablado de una u otra manera. And God has spoken to them one way or Pero ellos no another. vienen con un corazón contrito y humillado. But they don't come with a contrite and broken Ellos heart. prefieren mejor seguir jugando con el pecado y seguir acariciando ese pecado y They seguirlo prefer to play manteniendo with oculto. sin and keep it to themselves. Y es por eso que Dios, el Dios que los debe de cuidar y proteger, se ha hecho a un lado Because God now has set aside y ha permitido que entre un demonio and let the devil come in y los aprisione de esta manera. and shackle them just like Es that. por eso que usted no los puede ver en libertad levantando sus manos, This is why you gozándose. can see them raise their hands in liberty. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. This is what sin does. Eso es lo que hace el pecado. This is what sin does. Porque con Dios no se juega. Because you cannot play with God. Alabado sea Dios. Holy is His name. Hermanos, cuando Dios nos está dando la solución, Brothers, when God is giving us the Él solution, dice que al corazón contrito y humillado, He says with a contrite and broken Él heart, no lo desprecia. He will not despise. Lo único que Él quiere es que tú y yo reconozcamos nuestras The only maldades thing that He wants us is for us to y que vengamos recognize delante de Dios. and to come before Him. Sabe que quiero hablarle acerca del último caso y ese caso fue el caso del hijo pródigo. I want to speak to you about the last ¿Cuántos case, han leído ese caso del hijo pródigo? the prodigal ¿Cuántos son. han leído la historia del hijo pródigo, hermanos? How many have read this? Hermanos, this- yo creo que este mensaje no es para que Story. usted salte de gusto, pero creo que es un mensaje que lo está haciendo pensar en su mente. Now this message, I hope it's making you think, brothers. Esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Now this story is in the book of Luke, chapter 15, 11 to 24. Esta historia dice que un hombre tenía dos hijos. Now this story says that a man had two sons. Usted sabe que ese hombre representa a Dios You know that this man represents God, y esos dos hijos nos representan a nosotros, el pueblo de Dios. and those two children represents us, the people Y de of God. repente el hijo menor And the younger son, se quiere salir de la protección del padre, quiere vivir una vida independiente, he wants to live an independent life and depart como himself muchos from de the nosotros Father. los que ya estamos en el camino de Dios, pero a veces queremos vivir una vida sin Dios, Like many of us that are in the ways of the Lord, but we still want to donde live yo a puedo life hacer lo que yo quiero, independent from God. Do vivir whatever, como la gente que no conoce a Dios. whatever we want, as we don't know God. Quiero ser un hijo de Dios, I want to be a child of God, pero quiero vivir como la gente que no conoce a but I want to Dios. live as those that know God not. No se puede. You can't do that. Si tú eres un hijo de Dios, If you're a child of tú God, estás bajo reglas. you are under rules. No puedes ser un hijo de Dios y vivir sin reglas como la gente que You no can't, conoce you a can't be a Dios. son of God and live without rules. Pues el hijo pródigo, The prodigal el hijo son, menor, the smaller en un son, momento le dice a su padre, Padre, dame la parte de mi herencia, dame la parte de mis at one moment he bienes, says, the Father, Father, give me my share of the inheritance. dame la parte que me corresponde, Give me what is mine. porque quiero independizarme, quiero vivir como yo quiero. I want to be independent and Y live así as es I como want. muchos que están en el camino de Dios quieren vivir como ellos quieren. And this is how many that are in the way of God want to Y live. como nuestro Dios, hermanos, es un Dios soberano, pero es un Dios que nos ha dado libre albedrío, ¿es cierto o no es cierto? Now, as a God is a sovereign God, but He also gives us free will, true or Hermanos, not. si yo estoy aquí en el camino de Dios y yo vivo en obediencia a Dios es porque yo deseo obedecer a Dios. Now I'm here and I live according to God is because I want to please God. Pero Dios me ha dado una libertad, un libre albedrío a mí y a usted, But de God que si has queremos vivir afuera sin Dios, given podemos me freedom. hacerlo también. To live also as those that live out in the world. Pero usted tiene que atenerse a las But consecuencias. you will have consequences. Y este jovencito le dijo, Padre, dame la parte de mis bienes que me Now corresponde. this young man told his father, give me what is mine. Entonces el Padre, que representa a Dios como Él nos ha dado libre albedrío, Now le repartió The father, which represents God, gave him his share. le repartió sus bienes a cada uno, tanto al mayor como al menor. To the younger and the older. Y dice que el menor al día siguiente juntó todo lo que el padre le había dado, juntó todos sus bienes, And it says that the younger one took all his goods and put them y el together. jovencito se le hizo fácil y se fue a una provincia apartada. And he left. Y ahí el hombre dice que el joven empezó a desperdiciar todos sus bienes. And he has spent everything he had. Y cuando terminó de malgastar todo lo que este joven tenía, And when he spent everything he had, dice que en ese lugar vino una gran hambre it says that in that place a mighty famine y arose. comenzó a faltarle el sustento.
and there was nothing to eat. Sí, porque no puedes estar fuera de la voluntad de Dios y esperar que las bendiciones de Dios te alcancen. Because ¿Está de acuerdo conmigo? You can't be out the will of God and expect blessings to come your Hermanos, way. yo veo que así hay mucha gente del pueblo de Dios I see many in the ways of the Lord like que this, ya están en el camino de Dios, ya están bautizados, pero viven como gente pagana, hermano. that are already baptized but live as Y pagans, esperan que todas las bendiciones de Dios estén alcanzándolos and y expect all the buscándolos. blessings of God still come to them. Y así estaba este jovencito. And this is how this young man was. Así estaba este jovencito. This is how he was. Este jovencito andaba independiente sin Dios He was independent y without en un God. momento la bendición se cortó At one moment, blessing was porque él cut se había off apartado del Padre. because he departed from the Y Father. cuando terminó de malgastar todos los bienes, hermanos, And when he spent everything vino he una had, gran hambre there was a famine. y comenzó a faltarle el sustento a este joven. There was no more to eat. Entonces este muchacho, hermanos, empezó a buscar trabajo. So he started looking for Yo work. quiero que tú te pongas a pensar, si tú tuvieras una gran cantidad de dinero, I want you to think, if you had a great tú quantity puedes of money, disfrutar tal vez de ese $1,000,000 you could o todo el enjoy dinero those, que tú tengas. those $1 million or all that money you Pero ese had. millón no te va a durar toda la vida. But that $1 million will not last you a lifetime. Y cuando ese jovencito se le acabó hasta el último centavo, And when this young man spent the last penny, este jovencito empezó a buscar trabajo. he began to seek employment. Y dicen que le dijo a un hombre, si no conocía dónde había trabajo, And he asked a man if he knew not work, he y could un find hombre le work. dijo, mira, yo conozco una hacienda donde están buscando personal And he says, I know someone that's looking for y el trabajo someone. se trata de cuidar cerdos, And this apacentar job is cerdos. to take care of the pigs. Así es que este jovencito que se había apartado de la protección del padre, Now this young man, which departed from the protection of the se father, fue y buscó trabajo en ese lugar went and got a job in that y él place. empezó a apacentar cerdos. And he began to tend to the Y la pigs. Biblia dice que era tanta el hambre que este joven tenía And the Bible says that there was so much hunger this young man had, y no tenía con qué sustentar su comida, su hambre. and he had nothing to sustain his hunger. Y dice or que él feed his- deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comen los cerdos. It says that he desired to fill his stomach with the leftovers that the pigs left. Hermanos, las algarrobas es el alimento que comen los animales, los This is cerdos. feed for the pigs, brothers. Y en ese momento, yo no sé si el joven, quiero que usted se ponga a pensar en ese momento, hermanos. I want you to think about this moment, brothers. En ese momento este jovencito, yo creo que se agarró un break por ahí, Maybe this young man took a break. estaba cuidando cerdos, He was tending to the no pigs. tenía ni siquiera para comprarse el lonche. He had no money to buy Y en lunch. ese momento el joven toma un poco de alimento de los cerdos. And at that moment, he takes whatever's left from Y yo the pienso feed. que en el momento cuando se está llevando ese alimento a su boca, esas algarrobas, And when he's taking this feed to his mouth, y yo no sé si en el momento cuando él empezó a darle una mordida a esa algarroba, and when he begins to bite it, dice que el joven volvió en sí. it says that this young man, he Dice que came el to his joven mind. volvió en sí. He came to his senses. Y él empezó a analizar su situación. And he began to analyze his situation. Y él empezó a decir, pero ¿cómo es posible He began to say, how is this possible que yo esté comiendo comida de cerdo? that I'm eating pig ¿Cómo es feed? posible que yo esté comiendo comida de cerdo How is it possible that I'm eating cuando pig yo soy feed el hijo de un rico hacendado? when I am the son of a king? Porque hermanos, aunque nosotros podemos estar viviendo una vida de pecado, Because brothers, we could be living a life of sin, eso no nos quita que somos hijos del Rey de Reyes y but does Señor not de take away that señores. we are children of the Eso King no of nos quita Kings. que somos hijos del Rey de Reyes y We are Señor still de children señores. of the King of Kings. Quiero que tú pienses y te des cuenta. I want you to think, Porque en ese momento este joven cuando empezó a comer esas algarrobas, when this young man began to eat that este joven feed, dijo, ¿cómo puede ser posible que yo esté en esta situación comiendo comida de cerdo he began to say, how is it that I'm in this situation cuando yo eating soy el pig hijo de feed? un rico hacendado? I am a child of a rich Hermanos, king. tristemente esta es la situación hoy en día de muchos creyentes. Sadly, brothers, this is the situation of many believers today. Son hijos de un rico hacendado, They are children of a rich son king, hijos del Rey de Reyes, of the King of pero Kings, están comiendo lo que el diablo les da. but they're eating what the devil is Están feeding them. comiendo lo que el diablo les da. Eating what the devil is Cuando en feeding la them. casa del Padre When in the house of the hay Father, abundancia de pan. there is Hay abundance abundancia de pan. of bread. Alabado sea Dios. Holy is his name. Alabado sea Dios. Hermanos, ¿cuántos son hijos del Rey de Reyes y How Señor many de are- señores? How many are children of the King of Alabado Kings? sea Dios. Holy is his name. Entonces en ese momento dice que el joven volvió en sí. And at that moment, he came to his senses. Y el joven dijo, me levantaré. Diga conmigo, me levantaré.
And he says, I will Porque esa es la arise. situación que uno necesita hacer. In this situation, Cuando nosotros estamos viviendo una vida desagradable a Dios, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos de esta we need situación. to arise from this Tú no situation. tienes por qué seguir comiendo lo que el diablo te ha estado dando. You don't have to be eating what the devil Tú is no tienes feeding por you. qué seguir comiendo pornografía. You have to be eating pornography Tú no tienes por qué seguir comiendo inmoralidad sexual. or eating immorality, Tú no sexual tienes por qué immorality, seguir comiendo algún tipo de vicio o algún tipo de adicción or an addiction cuando tú eres el hijo de un rico hacendado. when you're the child of a Tú king. tienes que levantarte de esa You situación. have to arise from that Este situation. joven dice que en ese momento entró así y dijo, me levantaré. He said, I will arise. Y es lo primero que tenemos que hacer, hermano, reconocer nuestra situación y levantarnos de esta situación. This is the first thing we have to do is to recognize our Yo no sé usted, situation. hermano, pero yo no tengo por qué estar comiendo lo que el diablo me da. I don't know about you, but I don't have to be Nosotros eating no what, tenemos por qué estar comiendo lo que el what diablo the nos devil da. wants to feed me. Porque We don't somos have hijos to. de un rico hacendado. We are children Somos of a hijos del king. Rey de Reyes y Señor de Señores. We're children of a Nosotros king no of tenemos kings. por qué estar haciendo esas cosas. We don't have to be like this. Y este joven dice, me levantaré. And he said, I will Ya no arise. puedo seguir con esta situación. I can't continue in this Y este joven, situation. ¿sabe qué es lo que dijo? You know what he said? Voy a humillarme. I will humble myself. Voy a humillarme. I will humble myself. Me voy a humillar delante de mi I Padre. will humble myself unto Voy a my quitar la Father. soberbia. Yo pensé que podía ser independiente. I thought I could be Yo pensé que podía andar fuera de la voluntad del Padre. I thought I could be away from Y las His will. bendiciones de Dios me iban a seguir, pero me he dado cuenta que no es así. And I thought His blessings would Este follow joven me. dijo, me levantaré But they did not. y voy a reconocer mi pecado, voy a reconocer mi maldad And he said, I will get up and recognize my y sin. me voy a humillar delante de mi Padre. I will humble myself. Esto in fue my lo que Father. dijo el joven, me voy a humillar delante de mi I will Padre. humble myself before my Father, he Voy a said. humillarme delante de mi Padre y le diré, Padre. And I will say, Father, Él dijo, Padre, Father, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven Ya and no soy before digno thee. de ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called thy Hazme como son. uno de estos jornaleros. Make me Eso as fue lo one que of dijo el thy muchacho. servants. That's what he said. Cuando él estaba sentado, yo no sé si estaba sentado con ese pedazo de comida de cerdo, él dijo, ya no voy a estar en esta situación más, I don't- basta. Maybe he was sitting and said, I'm not going to be in this situation anymore. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. In the house of my Lord is Yo no abundance tengo of por qué bread. estar viviendo esta situación, basta, ya I no don't- más. I don't need to be living like this anymore. No tengo por qué vivir de una manera independiente de mi padre. I don't have to be living Yo me voy a independent from my levantar. Father. Yo me voy a humillar delante de I will Dios humble myself y before my voy a ir Father. delante de mi padre y le voy a decir estas cosas. And I will tell him these Él things. empezó a maquinar y dijo, voy a decirle, Padre, And he began to think, I'm going to say, he Father, pecado. I have He sinned pecado contra el cielo y he pecado contra against, ti. against heaven and against Y ya you. no soy digno de ser llamado tu And I'm hijo. not worthy to be your son. Pero hazme al menos como uno de estos jornaleros. Please make me as one of thy Alabado hired sea Dios. servants. Holy is his Porque name. eso es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Because that's the first thing we need to do. Levantarnos de nuestra situación. Get up from our situation. Humillarnos delante de Dios. Humble ourselves before Dejar the esa Lord. situación. Leave those Venir situations. delante del Padre Come before the con Father humillación. with humility. Alabado sea Dios. Holy is his Y name. dice que en ese momento el joven, And it says that at that después de moment, pensar lo que él iba a hacer, after he thought what he was going to dice do, que se levantó he arose y dice que fue el Padre. and came to the Father. Es como cuando nosotros venimos delante de este altar. It says we come before this Usted no viene altar. delante de Dios. Usted no come viene before delante God. del pastor. You don't come before the Usted viene pastor. delante de. You Usted come viene before- delante de. You come before Usted viene delante de su Padre. the Father. Usted viene delante del rico hacendado. We come before the Father, the rich Father. Aquí hay abundancia de pan. Here there's abundance of Aquí hay bread. abundancia de pan. Abundance of bread. No tiene por qué estar comiendo allá afuera lo que el diablo le You ofrece. don't have to be out there eating what the devil wants to Usted tiene feed que you. restaurar su vida. You have to restore your life. Y dice que levantándose vino a su Padre. And he says that he arose and came to his father. Y cuando estaba de lejos, And he was yet el joven yo no sé far cómo away. llegó. His father saw El him. joven yo creo que se fue con sus carteras llenas de dinero. Maybe had he Y left pensó que with his esa wallet bendición full lo of iba a money. alcanzar siempre. He thought it was going to last him Y yo no forever. sé si cuando él se fue con un buen traje, una buena corbata. Yo no sé cómo se fue de la casa del Padre. Maybe when he left, he was very well dressed. Pero quiero que usted se imagine cómo regresó ese joven But I want you to imagine how he returned, fracasado, broken, en harapos, todo hurt, sucio, dirty, con hambre, hungry, necesitado, in need, sediento. thirsty. Porque eso es la vida de pecado. Because that is the life Porque of esa es la sin. vida cuando se vive fuera de la voluntad de That's the life Dios. when you live outside the will of Este God. hombre venía tal vez diciendo una y otra vez Maybe el he- discurso que él iba a decir delante del Padre. Maybe he was going over what he was going to tell the Y Father dice when que he él saw venía him. caminando con hambre, sediento, en harapos. And they said he was walking hungry, Y thirsty. decía, diré, Padre, And then he said, I will say, Father,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. I'm not worthy of being called your He son. pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and Él you. venía maquinando lo que él iba a decir a su He was padre, probably thinking what he was going to tell the father. pero él no se imaginaba que su padre estaba deseoso But he did not know that his father was de que él desiring viniera him delante de él. to see him. El Padre está más deseoso que usted y que yo de que nosotros nos acerquemos al altar y nos pongamos a cuenta con Él. The Father desires that you and I come to Y him. dice que levantándose vino su Padre. And he says when he got up, he came to Y his cuando estaba father. lejos, And he was far. dice que lo vio su Padre. Diga He said, conmigo, lo vio su The Padre. Father saw him. Say with me, the Father saw him. Hermanos, esto quiere decir que el Padre de este muchacho, This tells me that the father of this son, yo no sé si cada día se salía al camino I don't know if sometimes he came out and just looked away, looked out a ver si su hijo en algún momento entraba en sí to see if his son would come y dejaba ese camino de pecado and leave that ways of sin y se volvía nuevamente al camino de Dios. and come back to the ways of Yo creo que God. ese padre de vez en cuando, como aquellos padres que han tenido un hijo o una hija apartada. Like those fathers that have had a son or away Yo from creo que un God, padre o una madre que esté aquí y que han tenido un hijo apartado, like a father or mother that have had pueden a child entender that's esto. walking away from the ways of the Lord, que han sentido el dolor de un hijo o una hija que ha estado fuera del camino de Dios. that have felt the pain of a child being Yo away creo from que de vez God. en cuando salían a la puerta a ver si en un momento decían, ojalá y mi hijo o mi hija regrese. Maybe once in a while they would look out the door and say, maybe my child will Deseo return. con todo mi corazón que mi hijo o mi hija regrese. I desire with all my heart that my child Y comes dice back. que el joven todavía ni siquiera llegaba donde estaba el padre. And it says that this young man was not yet to the father. Y dice que el padre vio al muchacho donde él se estaba acercando. It says that the father saw the child Y cuando coming uno estaba de lejos, and he was still far. dice que el padre vio cómo su hijo venía He said the father saw how the son was coming. y el joven venía con un corazón contrito y humillado, This young man was coming with a broken and contrite heart, así como David. just like David. Y el joven venía en harapos, And he was coming sediento, thirsty, hambriento, hungry, triste, sad, deprimido, decepcionado. depressed. Y dice que vino con un corazón contrito y humillado. And he says with a contrite and Y broken cuando el heart. Señor vio, cuando el padre de este muchacho vio a su hijo a lo lejos con un corazón contrito y humillado, When the father saw his son with a dice broken que el heart, padre fue movido a misericordia. he says the father was moved to Y el padre mercy. dice que no fue el muchacho el que corrió al padre, sino que fue el padre el que corrió al hijo. And it says Fíjese, that the father ran to the son, not the son to the father. yo creo que cualquiera de nosotros padres, I know that si many of us viéramos a nuestro fathers muchacho, nuestra muchacha venir así de esa manera, would desire that our child would yo come creo in que that no sería él el condition. que correría a nosotros, sino que seríamos nosotros los que correríamos It a él. wouldn't be us running to them. Y It dice que would el be us padre running corrió. to them. He says the father ran to Dice que el him. padre corrió al muchacho, The father ran to the son. levantándose, dice, vino a su padre. And he got up and came Y to the cuando el padre father. lo vio de lejos, dice que vio al muchacho con un corazón contrito y humillado. He says he saw him with a broken and Y dice contrite que el heart. padre fue movido a misericordia. And he says the father was moved to Y dice que en mercy. ese momento el padre, cuando lo vio a lo lejos, dice que corrió. He says that the father ran to Y el him. padre se echó sobre su cuello y lo besó. And the father wrapped him Y en ese around momento and el kissed him. muchacho empezó a decir estas palabras. And at that moment the son said these words. Las palabras que había venido diciendo una vez y otra vez The en su words mente. that he had in his mind. Él dijo, Padre, He said, Father, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and Ya no against soy you. digno de ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called your son. Apenas iba a decir, hazme como uno de estos tus jornaleros. I was going to say something Pero hermanos, antes de que el joven terminara de decir su discurso, before he said anything else. dice que el padre le dijo a sus siervos. He says the father told El his padre le servants. gritó a sus siervos He said to the servants. y le dijo, siervos, He said, servants, saquen el mejor vestido, bring forth the best of robe. saquen el mejor vestido Bring forth the best y of vistan a robe. mi hijo. And put it on him. Pónganle un anillo en su mano And put a ring on his y hand. pónganle calzado en sus pies And shoes on his y feet. traigan al becerro gordo And bring the hither y and the mátenlo y fattened. comamos todos. Kill the calf y and hagamos let's all fiesta. eat. And let's be merry. Porque mi hijo muerto estaba, For this my son y ha was dead revivido. and is alive. estaba perdido He was lost y ha sido hallado. and is found. Y dice que todos comenzaron a It regocijarse. says they all began to be Porque la merry. Biblia dice que hay fiesta en el cielo, hermanos, Because the Bible says cuando un pecador se arrepiente. there's a party in Y heaven yo creo when que ese es they el corazón repent. de nuestro Padre. This is the heart of Cuando our alguien Father. viene con un corazón contrito y humillado. There's celebration in Por eso heaven. David dijo esas palabras.
This is why David Un said these corazón words, contrito y humillado. a broken and contrite No lo heart. desprecias tú, oh Jehová. You will not despise it, O Lord. Hermanos, no tenemos por qué seguir jugando con el pecado. Brothers, we don't need to be playing No tenemos with por sin. qué seguir guardando el pecado. We don't need to be hiding Cuando sin. Dios lo único que Él está esperando Because all He's es waiting que vengamos for delante del Padre is for us to con come un before the corazón contrito Father y humillado. with a contrite and broken Y Él heart. se va a alegrar de vernos And nuevamente. He will be happy to Y see Él va a us decir, again. mi hijo muerto estaba, And He's gonna say, pero yes, Él ha my son revivido. was dead, but now Él he's estaba alive. perdido. He was lost. pero lo he encontrado And now He nuevamente. is found again. Alabado sea Dios. Holy is His Y yo name. creo que es día de fiesta hoy, hermanos. And I know that today Porque there's cuando going un to be a pecador party. se arrepiente, Because when one hay fiesta en el repents, cielo. there's a party in heaven. Y yo creo que alguien que haya regresado su hijo And I know that someone has puede returned to the entender lo Son. que el padre puede entender lo que el padre siente cuando Knows uno what de a sus hijos se father arrepiente. feels when their children come back. Y yo no sé, hermanos, si en esta tarde And I don't know, brothers, hay in alguien this aquí en este afternoon, lugar there's someone here que necesite ponerse a cuentas con Dios. that needs to get into account with God Que diga, Señor, yo he pecado, te he faltado, and say, God, I have sinned pero against yo vengo you, delante de ti but I come before you con un corazón contrito y humillado, with a contrite and Porque broken yo sé heart, because I know que tú no desprecias that you do not despise a un corazón contrito y a humillado. broken and contrite heart. Vamos a ponernos de pie, Let's hermanos. stand on our feet, Y brothers. si hay alguien que necesite hablar con And Dios, if there's someone here that needs to speak to God, y yo creo que si somos honestos, yo creo que todos le hemos fallado a Dios. I know that we all failed. Tal vez unos de una manera, tal vez otros de otra manera, pero yo creo que todos le hemos fallado a Dios. Yo creo que todos hemos pecado contra Dios. Y yo quiero abrir este altar para que usted venga, no delante del pastor, para que venga usted delante de ese rico hacendado, porque en la casa de su Padre hay abundancia de pan. Yo creo que todos hemos pecado aquí de soberbia, de orgullo, de altivez, de independencia, en algún pecado, en alguna adicción, en algún pecado sexual, en la pornografía, en las malas palabras, en los malos pensamientos. Yo no sé, pero creo que si Dios te ha hablado, hazlo. No esperes que venga la vara, no esperes que venga la corrección. Es mejor que te pongas a cuentas delante de Dios.